No, se echa la- Bueno, hola, buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes, profe, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Como siempre, bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. El día de hoy es la clase número 7, o sea que ya mañana nos encontraremos en la mitad del módulo. Como siempre me presento, mi nombre pues es Sergio Pardo y voy a ser su tutor el día de hoy, al igual que he sido en las clases pasadas y al igual que seré su tutor en lo que nos resta de módulo. ¿Listo? Y pues como siempre nos va a estar acompañando Nicolás, que nos ha ido acompañando en lo que llevamos de estudio y pues nos va a acompañar lo mismo en lo que nos resta de, digamos, de asignatura, ¿vale? Como siempre, anuncios varios antes de iniciar la clase. Algunos me han escrito por correo, contesté correos hasta antecitos de las 5 de la tarde tal vez. Algunos, o sea, los que llegaron después de las 5 vi que llegaron, pero no los respondí. Creo que hay 2 o 3 tal vez, entonces de resto todos tienen, digamos, su respuesta respectiva y los que me han enviado, digamos, avances para que les digamos cómo va, si todo bien, si hay algo que corregir, pues también les hemos dicho, ¿listo? Entonces estamos al día con eso. Antes de iniciar y antes de que ustedes hagan las respectivas preguntas que han de tener o que vienen, digamos, formulando digamos, en el transcurrir del módulo, pues resulta que hay varios estudiantes que son nuevos, que han, digamos que no han estado desde el comienzo del ciclo, del módulo, pues por ende me imagino que también desde el ciclo, y que no están o muy enterados del tema o que apenas están, digamos, adelantando. Entonces, para esas personas nuevas, que obviamente nosotros sabemos quiénes son y que obviamente tenemos las listas de las personas quiénes son, vamos a dar un pequeño plazo más para que entreguen o para que hagan esa primera entrega o esa entrega parcial del fanzine solo para las personas que sean, digamos, que son nuevas y que no han estado desde el comienzo del módulo, porque hay unos que, por ejemplo, ingresaron a la primera clase apenas el martes o el miércoles, entonces están apenas como adelantando y están viendo las repeticiones de las clases y están poniendo al día con todo lo que hemos visto, entonces únicamente para esas personas nuevas que, insisto, nosotros sabemos quiénes son, entonces para que no se tomen ese plazo todos, sino únicamente las personas pues que son nuevas. Para ellos vamos a dejar que tengan el fin de semana y que la primera clase, es decir, el martes 9 de junio, sea la entrega parcial. ¿Listo? No podemos quitar la entrega parcial porque primero son directrices de los superiores y segundo, pues ya muchos han ido entregando y no sería justo como que unos entreguen y otros no. ¿Listo? Entonces, simplemente para esas personas nuevas, espero que estén aquí pendientes de la clase, si no, pues que me escriban al correo y si no, que estén viendo la repetición, cualquier cosa me cuentan. Igual, solo para esas personas nuevas, el plazo para esa entrega parcial del fanzine será el martes 9. Los temas van a ser los mismos, o sea, el último tema que van a meter en el fanzine va a ser el del día de hoy. ¿Listo? Eso no va a cambiar. Pero ese plazo, insisto, es únicamente para las personas que han venido ingresando posteriormente, porque se matricularon después o porque tuvieron algún inconveniente con la plataforma o porque, sí, cualquiera de esas cosas, ¿listo? Entonces, para que tengamos como muy presente eso. ¿Listo? Pregunta por aquí Natalia y Duan, ¿tienes preguntas? Escuchamos. Creo que a Sandra se le activó el micrófono accidentalmente. Te voy a silenciar, Sandra. Si tienes alguna pregunta o algo, por favor, Nos debes abrir el cuentas. micrófono, ¿vale?
Entonces, Natalia nos pregunta que si se puede hacer en Word. Claro que sí. No, sin dibujos no, porque es que muchas personas me han entregado simplemente o me han escrito, me han enviado como un documento copiando y pegando y ya. Y pues eso no es la idea porque ahí no podemos ver cómo están ustedes relacionando todos los temas. ¿Listo? Entonces, no hay ningún inconveniente. O sea, sí hay ningún inconveniente si haces únicamente solo texto, porque obviamente pues eso es copiar y pegar y eso lo hace cualquiera. Entonces la idea es que nos estemos como ceñidos a las directrices que dimos. El martes sería la entrega del trabajo para las personas nuevas. Lo de la plataforma, que si estás refiriéndote al gestor de proyectos es básicamente lo mismo, pero si te estás refiriendo al avance del IGA, pues hay el último día, obviamente. Y si, por ejemplo, alguno de las personas nuevas quiere entregar el trabajo el sábado porque le dio el tiempo y porque lo pudo hacer y porque acabó, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Entonces simplemente el plazo máximo sería el martes para esas personas que están relativamente nuevas, pero sin embargo, los que quieran entregar antes, pues no hay ningún inconveniente, ¿vale? Las personas que no tengan el tema de la hoja de ruta y demás, me escriben al correo, ahí se los estoy poniendo, ¿listo? Para que por favor, si no la encuentran en la plataforma a través del gestor de proyectos, pues yo se las puedo reenviar por ahí, ¿listo? Si no, también está en los grupos de WhatsApp que ustedes tienen y a través de ese momento, de ese medio también se puede ver, ¿listo? ¿El fanzine completo para el sábado? No, el fanzine completo para el día 19, el fanzine parcial, es decir, los temas que hemos visto apenas Hola, buenas para el sábado. tardes. Eh, Disculpa, es que no se les está entendiendo nada de lo que dice, se escucha entrecortado. eh, Sandra, si quieres yo ya te escribo por ahí por el chat y te colaboro, ¿vale? Listo, sí, sí, de pronto están conectados al Ya lo Wi-Fi. escuché que me dice. Sí, porque pues, no se entiende porque estaba como cruzada también la comunicación entre Sandra y nosotros y por eso como que se cruzaban los micrófonos y por eso no se entendía. ¿Listo? Igual, pues como ustedes saben, por favor se les recomienda que están pegados al Wi-Fi, que estén bien cercanos al módem, sino que por favor se conecten mediante un cable como hacemos nosotros para evitar este tipo de inconvenientes. ¿Listo? Eh, el trabajo es la hoja de ruta, sí, señorita Jenny Mercedes. El fanzine y la hoja de ruta es exactamente lo mismo, ¿vale? Tengamos eso. Ya se aprendieron hasta el correo de memoria de tantas veces que lo he dicho, pero pues no es, digamos, no sobra que lo volvamos a escribir por cuestiones que de pronto las personas nuevas no lo tengan, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo relacionado con el trabajo, algo relacionado con los temas o todo claro? Nuevamente puse el correo por si acaso para que se lo aprendan. Listo. Mientras tanto, si no hay ninguna pregunta, pues vamos a dirigirnos a las diapositivas que tienen que ver con la clase del día de hoy. Entonces, aquí habíamos quedado en la clase pasada. ¿Listo? ¿Hasta qué tema toca hacerlo del parcial de noveno? Hasta el tema que vamos a ver hoy, que ya vamos a ver, ya les voy a poner en la diapositiva cuáles son los temas, ¿listo? Señorita Amador, tienes la mano levantada, ¿quieres preguntarnos algo? Sí, señor. Lo que pasa es que no tengo claro más o menos, pues porque yo ya le envié los temas que hemos visto, que son 4 hasta el momento. Sí. Y quería saber qué es lo que tenemos que entregar completamente el 19. El 19 lo que tenemos que entregar por completo es con todos los temas que vamos a ver de aquí al módulo. Lo que tenemos que entregar este fin de semana es hacer como un parcial, por llamarlo de alguna manera, es decir, el trabajo, pero únicamente hasta los temas que vamos a ver hoy. Por eso esa es como la diferencia entre la entrega de este fin de semana y la entrega final, ¿vale? Porque la entrega este fin de semana irá únicamente hasta los temas que están viendo en pantalla, que son los de la clase de hoy. Terminar interacciones entre los organismos, terminar cadenas tróficas y ver sistemas de ataque, defensa, evolución y tipos de órganos. Hay algunas de octavo, otras de noveno. ¿Listo?
Eso, acuérdense que es la entrega hasta este fin de semana, pero la entrega final será con todo lo que damos en el módulo y esa es como la diferencia. ¿Listo? Gracias, profe. Vale. Ahí Nicolás les envió el link para que se ingresen por Zoom, ya que por Zoom digamos que tenemos menos dificultades si ingresan directamente con ese link, pues como que se corta menos la comunicación. Entonces, para que les quede un poquito más simple, porque por la plataforma como que a veces tiene cierto lag y a veces se escucha medio cortado. ¿Vale? Entonces, el último tema que vimos la clase pasada completo, porque alcanzamos a ver otra diapositiva, pero no la desarrollamos como tal, pues fue la competencia. Ya habíamos dicho que la competencia se daba cuando, por ejemplo, algunos seres entre la misma especie se peleaban por algún beneficio que podría ser alimentación o podría ser, por ejemplo, la reproducción, pero que también se daba entre diferentes especies, porque era algo también muy común. Por ejemplo, cuando diferentes grupos de animales se alimentaban de una misma fuente y pues ese alimento era un poquito escaso. Entonces la competencia era eso, para que retomemos un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada. Y también habíamos visto estas relaciones, digamos, entre los organismos que habían intraespecíficas y que había interespecíficas, siendo unas relaciones entre individuos de diferentes especies y siendo las otras relaciones entre individuos de la misma especie. ¿Listo? Eso fue a grandes rasgos más o menos un pequeño resumen, digamos muy cortico, ya hemos visto un video de Los Simpson, sobre lo que vimos la clase pasada. Pregunta. De Valentina, ¿el trabajo es con los temas que vemos hasta hoy o también incluyendo el de mañana? No, solamente los que vemos hasta hoy. ¿Listo? Solo lo que, por eso, digamos, para que no les toque al final meter el tema del viernes y les quede ahí como medio amontonado todo, entonces únicamente hasta el tema de hoy van a ser. ¿Listo? El link de Zoom ya lo puso Nicolás por el chat, si quieres revisar arriba, si no ahorita lo volvemos a poner. ¿Listo? Los temas de hoy son los que tenemos en este momento en la pantalla. Interacción, vamos a terminar interacciones entre los organismos y vamos a ver cadenas tróficas, que fue lo que medio alcanzamos a mencionar el día de ayer, sistemas de ataque y defensa y evoluciones y tipos de órganos. ¿Listo? Esos son los temas. Hay 2 de octavo, creo, que son sistemas de ataque y defensa y evolución de tipos de órganos son de octavo y los temas de cadenas tróficas e interacciones entre organismos son temas de noveno. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben que los de octavo se enfocan en los temas de octavo, los de noveno se enfocan en los temas de noveno. Entonces, vamos a dar como el desarrollo a lo que nos compete al día de hoy. La clase pasada alcanzamos a ver esta diapositiva, que era una especie, digamos, de pirámide, que es la forma más común entre las cuales nosotros, digamos, que relacionamos una cadena alimenticia, una cadena trófica, o ya les vamos a explicar un poquito más qué es eso. Martínez nos pregunta si las espinas del cactus se pueden ver como un tipo de evolución, un tipo de adaptación. Sí, señor, son un tipo de adaptación que es una adaptación morfológica, como vimos en la clase pasada. Digamos que se adaptaron para resistir los ataques de los que pudieran ser sus depredadores y poder subsistir más adelante. Esas espinas que tienen los cactus tienen la misma función que tienen, por ejemplo, las espinas en las rosas. Ustedes ven que las plantas que tienen rosas, o las plantas de rosa más bien, cuando ustedes no las tienen arregladas y no han ido a la floristería a comprarlas, las tienen con espinas y esas son también unas modificaciones que ellas tienen para defenderse de los posibles depredadores. ¿Listo? ¿Eso qué tiene que ver con lo que vamos a ver hoy y con lo que hemos visto? Pues primero, lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros, no solo nosotros los seres humanos, sino en general todos los seres vivos, digamos que es mucho más notorio en los animales, tenemos 2 formas principales de obtener o de recuperar la energía que hemos gastado durante el día. La primera, pues obviamente va a ser comiendo, ¿cierto? ¿Y cuál creen que sería la segunda forma en la cual los seres, digamos, vivos, pero más específicamente o más fácil de ver serían los animales? ¿Cuál sería la segunda forma en la cual nosotros obtendríamos o recuperaríamos la energía que hemos gastado durante el día? Perfecto, exactamente, como dice Andrés Felipe y como dice el señor Martínez, comer y dormir son básicamente las 2 formas principales en las cuales
nosotros y muchos de los seres vivos, por no decir que todos, obtienen esa energía o recuperan la energía que se ha gastado durante el día, durante ciertas actividades. ¿Listo? Siempre, entonces, cuando nosotros nos mencionen que qué es una cadena trófica o qué es una red trófica o qué es una cadena o qué es una red alimenticia, nosotros la vamos a definir como el ciclo de la energía en el planeta Tierra. No lo vamos a definir como el ciclo del alimento, digamos que estaría bien, pero realmente cuando nosotros comemos, aparte que nos quita el hambre, obviamente lo que estamos es obteniendo energía, digamos, por esa salvedad que es básicamente muy importante. Vamos a hablar de que cuando comemos y cuando dormimos y que cuando estamos hablando, en este caso, de cadenas tróficas, redes tróficas o alimentarias, dependiendo de cómo la quieran ver o de cómo la encuentren, estamos hablando es del ciclo de la energía en los planetas. ¿Listo? Dato curioso, cuando ustedes están comiendo normalmente les da sueño, pero eso no tiene que ver mucho con la energía, sino que tiene que ver más con, digamos, el proceso de metabolismo. Sin embargo, cuando ustedes duermen, ¿alguno siente hambre cuando duerme o no siente hambre cuando duerme? Puede que que cuando se despierten tengan hambre. Eso es otra cosa. Pero en el momento en el cual ustedes quedan profundamente dormidos, ya no tienen hambre. Mientras duermen, no, exactamente. Probablemente tengan hambre cuando se vayan a quedar dormidos o cuando se estén despertando. Pero en el momento en el cual ustedes están durmiendo, no van a tener hambre. ¿Listo? Pero, ajá. No es que te despiertes por hambre, sino que tan pronto te despiertas, pues el cuerpo se activa y empieza a pedir alimento. Eso nos pasa absolutamente a todos. ¿Listo? Pero no es que, por ejemplo, cuando tú estás soñando por allá, no sé, que estás de viaje en algún lado, pues no es que estés soñando que te dé hambre y termines comiendo. No, simplemente cuando te despiertas el cuerpo te empieza a pedir comida. ¿Listo? Esa es como porque, digamos, muchas de las mamás o sobre todo las abuelitas también dicen que el sueño alimenta y de cierta manera, digamos que tienen razón precisamente por eso, porque como hemos venido hablando, cuando estamos comiendo o cuando estamos, digamos, durmiendo, estamos recuperando. ¿Listo? A veces uno siente dolores de estómago, pero eso usualmente se da cuando o comes muy, digamos, muy cerca de quedarte dormido o cuando dejaste pasar muchas horas después de comer para después dormirte. Eso siempre, siempre pasa. Entonces, la idea es normalmente que pasen entre 2 y 3 horas desde la última comida antes de que te quedas, digamos, del momento del sueño, porque si no, pues empiezas a sentir esos dolores que nos estás comentando. Entonces, fuera o dejando ya, digamos, eso claro y haciendo un poquito al lado el tema del sueño, pues vamos a hablar de cómo es el flujo de la energía, básicamente el alimento. Y ahí ustedes se dan cuenta que tenemos una especie de pirámide en la cual primero tenemos un nivel y segundo tenemos, digamos, a medida que vamos subiendo, vamos encontrando más niveles de organización. Entonces, siempre vamos a encontrar en este primer nivel todos los organismos que nosotros conocemos como productores. Es decir, todos aquellos organismos que pueden realizar fotosíntesis. Por ende, todas las plantas van a estar ahí. ¿Listo? Van a ser, digamos, el primer nivel porque ellos no tienen la necesidad de alimentarse de otros seres vivos. Ellos obtienen la energía, ya la vamos a ver de dónde, obviamente se basan en los nutrientes del suelo y la energía solar y en el agua y demás, pero ellos no dependen de ningún otro ser vivo para alimentarse. Por eso son el primer nivel y son los que encontramos en la parte más abajo de nuestra pirámide alimenticia, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a ir subiendo y cómo se van a ir clasificando digamos, de abajo hacia arriba para que nos quede más claro? Te encontramos los consumidores primarios, que van a ser estos animales que tenemos acá, y digamos que la forma más fácil de verlo y la forma más sencilla de entender por qué son, digamos, los primeros que encontramos ahí es porque básicamente los del segundo nivel se alimentan directamente de los del primer nivel. Así de simple. Un colibrí no se puede comer una serpiente, no se puede comer un jaguar, pero un colibrí se alimenta directamente del néctar que producen las flores en las plantas.
Entonces siempre vamos a verlo de esa manera. Las plantas, todas, absolutamente todas las plantas, inclusive las plantas carnívoras, realizan fotosíntesis, todas. ¿Listo? Entonces siempre veámoslo de esa manera. Segundo nivel, siempre va a ser aquellos que se alimentan directamente del primer nivel. Es decir, vamos a encontrar en general todos los animales herbívoros, porque todos se van a alimentar de plantas. Y así vamos a seguir, digamos, subiendo la clasificación. Eso quiere decir que nuestros consumidores secundarios o nuestro tercer nivel se caracteriza porque se puede alimentar tanto de este segundo nivel como de este primer nivel. ¿Listo? Por ende, el cuarto nivel, que es el nivel de los depredadores y de los consumidores terciarios, es decir, de los animales más grandes, por ejemplo, los humanos, los tigres, los leones, todo ese tipo de animales, pues tiene la característica de que se puede alimentar tanto del tercer nivel como del segundo nivel, como del primer nivel. Por eso es que nosotros los vemos a un modo, digamos, de pirámide. No significa que sea un animal o un ser vivo más evolucionado, no significa nada de eso, sino simplemente que tiene una dieta que le permite alimentarse de los 3 niveles que encontramos en la parte de abajo, y así sucesivamente. Recordemos entonces que el primer nivel es básicamente porque las plantas se pueden generar su propio alimento y como no dependen de ningún otro ser vivo para alimentarse, pues están encontradas en esa base de la pirámide. El segundo nivel son los que dependen directamente del primer nivel, es decir, todos los animales herbívoros. Por ende, el tercer nivel van a ser aquellos que se puedan alimentar de ahí para abajo. O sea, por ejemplo, hay ranas que se alimentan de algunos insectos, pero hay ranas que también se alimentan de plantas. Entonces, por eso los metemos en el tercer nivel. Igual que muchas serpientes se alimentan también, aunque no lo crean, hay muchas que pueden alimentarse de ciertas plantas, pero también se alimentan de animales. Entonces, por eso están ahí. Y lo mismo los que encontramos en el cuarto nivel, porque básicamente se pueden alimentar de todo. ¿Los humanos en dónde estamos? Los humanos estamos acá, en el cuarto nivel, porque básicamente nosotros, cosa que se mueva, cosa que nos comemos. No deberíamos, pero básicamente así funciona. Cosa que nos comemos, cosa que se mueve, cosa que nos comemos. Y si no se mueve, también no la comemos. Básicamente nosotros nos alimentamos de todo y por eso estaríamos en ese cuarto nivel. Ahora, tenemos afuera un pequeño nombre que dice descomponedores. Este que lo tenemos acá. ¿Qué seres vivos ustedes conocen como descomponedores? Básicamente tenemos 2 tipos que vendrían siendo hongos, bacterias exactamente, y algunos gusanos, exactamente, que son, digamos, los que se encargan, por ejemplo, cuando los seres humanos se mueren, son los que se encargan de descomponer el cuerpo humano. ¿Cuál es la función entonces y por qué lo estamos viendo de modo que es digamos, la forma en la cual es el ciclo de la energía más bien? Los animales, o digamos en este caso el primer nivel, los productores generan energía, ¿listo? La transmiten al segundo nivel, ¿cómo? ¿Cómo se transmite esa energía? Pues el segundo nivel se alimenta de los productores y obtienen la energía. De modo que el tercer nivel, cuando se alimenta de ahí para abajo, está obteniendo la energía. De modo que cuando el cuarto nivel se alimenta de ahí para abajo, está obteniendo la energía. ¿Listo? Y aquí hay que tener algo en cuenta, que siempre todos los seres vivos generamos algo que se conocen como desechos. ¿Listo? Entonces, la orina y todo lo que nosotros conocemos como desechos, pues eso es a donde llegan los descomponedores y extraen la energía de ahí, la fijan en el suelo y vuelve a comenzar el ciclo, porque a partir de la energía o de los nutrientes que se encuentran en el suelo, pues se van a empezar a alimentar las plantas. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, del abono y ese tipo de cosas, podemos hablar que, por ejemplo, el estiércol de las vacas es abono, o hablamos, por ejemplo, que las cáscaras de huevo sirven como abono, porque también hacen parte de ese ciclo de la energía que estamos hablando. ¿Listo? Mauricio nos dice que las abejas están en el primer nivel o en el segundo nivel, que pregunta porque ellas también son consideradas productoras. Ellas producen, digamos, miel, pero su alimentación principal, ¿cuál crees que es la alimentación principal de las abejas? Ya que lo mencionaste. A ver,
¿No tienes ni idea? De pronto el polen. Exactamente, se alimentan de néctar y de polen de las plantas. Entonces, como tal, producen miel, pero su alimentación principal no es la miel, su alimentación principal es el polen y el néctar de las flores. Entonces, por eso son consideradas como consumidores primarios, es decir, las encontramos en el segundo nivel. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? O vamos a la siguiente diapositiva. O todo claro. Este pedacito es bastante sencillo. Es simplemente tener en cuenta quién se alimenta de quién y a partir de ahí saber cuáles son consumidores, digamos, mayores o depredadores mayores y de ahí para abajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un águila estaría ¿en cuál nivel? Un águila estaría, por ejemplo, en general no solo el águila, sino las aves rapaces estarían en el último nivel, porque se pueden alimentar tanto de insectos como de, por ejemplo, serpientes. Muchas serpientes, su depredador natural son las águilas y también pueden comer algún tipo de plantas. Por eso, ellas estarían en ese cuarto nivel. ¿Listo? Pregunta, Nicolás. Ah, no, profe, estaba haciendo que la señal que estaría en cuarto nivel. Qué pena. Ah, listo. Vale. Entonces, siempre que sea alguien o un ser vivo sea considerado como uno de los mayores depredadores, los vamos a encontrar en el cuarto nivel. Y nuestra forma de saber cómo clasificarlo es básicamente viendo de qué se alimentan principalmente. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, que es esta. Vamos a hablar primero de qué es la coevolución y qué tiene que ver con nuestra cadena alimenticia. ¿Listo? Y aquí está el ejemplo, digamos, más común para explicar este tipo de temas. Tenemos un león y tenemos una gacela. ¿Listo? ¿En qué se relacionan? Que uno es depredador y el otro es presa. ¿Listo? ¿Qué es entonces la coevolución o a qué nos estamos refiriendo con esta palabrita y qué tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando? ¿Listo? ¿Qué tiene que ver ahí? Pues muy sencillo. Cuando estamos hablando de coevolución, estamos hablando de que los dos, básicamente de que la gacela necesita al león para evolucionar, pero a su vez el león necesita a la gacela para evolucionar. ¿Cómo así? Pues básicamente, ¿cuál creen que fue, digamos, la defensa principal que empezó a generar la gacela para evitar ser tan fácil presa de los leones? A través de la historia evolutiva, obviamente. Las gacelas tienen una característica que digamos que es la más reconocible, y es que son animales muy veloces, como nos dice Javier Alberto Gutiérrez Mendoza. Son animales muy veloces. Y esa fue digamos, la característica que empezó a desarrollar para ser una presa más difícil. Y ahora, ¿cómo fue entonces o qué necesitó el león para empezar a cazar y para no morirse de hambre, pero seguir cazando las gacelas si ese animal se fue, digamos, evolucionando digamos, a desarrollar y a ser un poquito más rápida? Empezó a generar velocidad. No, los leones no son particularmente veloces. Los guepardos sí son veloces, como nos dice Bradley, pero es que los guepardos no son presas, son depredadores. ¿Listo? Entonces empezaron a generar esas estrategias de velocidad que nos cuenta Ana, que nos cuenta Juan y que nos cuenta Jenny. Pueden tener actitudes amenazantes, cazan en grupo, son muy sigilosos, es decir, como que se quedan quietos y empiezan a analizar un poquito más la situación y ya no, como que cazan no tan a la ligera, por llamarlo de alguna manera, sino que de cierta manera piensan un poquito más. Eso es a lo que nosotros nos estamos refiriendo con coevolución. Siempre un ser vivo va a necesitar del otro cuando estamos hablando de coevolución para que ambos terminen, digamos, obteniendo ese tipo de ventajas adaptativas. ¿Listo? Entonces, retomemos aquí un poquito. La adaptación o la evolución, o digamos esa condición que generó a través del tiempo la gacela para ser una presa más difícil, pues fue obviamente ser veloz. Pero como el león no podía morirse de hambre, pues empezó a generar ese tipo de características o de estrategias más bien para empezar a cazar y no morirse de hambre. Funciona en general, como nos dicen en el chat, por los felinos. Obviamente ustedes saben que todos los felinos son muy sigilosos, son bastante, digamos, inteligentes, por llamarlo de esa manera,
por ejemplo, si ustedes, alguno de ustedes tiene algún gatico y ve que algo le causa curiosidad, se van a dar cuenta cómo se empieza a mover muy despacio y como que empieza a mover la patica delantera muy despacio porque es muy curioso también. Exactamente. No solo el león, sino en general todos los felinos han terminado desarrollando ese tipo de cosas. Y si ustedes se dan cuenta, todos los felinos no solo son sigilosos y no solo son inteligentes, sino que también son depredadores y son muy rápidos, porque todos son cazadores. ¿Listo? Por eso cuando los gatos, digamos, obviamente los gatos en el proceso de domesticación pues ya no son tan agresivos, pero en general todos los felinos funcionan o tienen esas mismas actitudes porque han ido coevolucionando con su presa. ¿Listo? La presa, digamos, natural de los gatos, todos sabemos que vendrían siendo los ratones, pero evidentemente, digamos, si no hubieran sido domésticos o si los encontráramos, por ejemplo, en estado silvestre, pues sí cazarían. No es que no evolucionen para nada porque siguen muriendo. Obviamente, todos los seres vivos van a morir y las presas van a seguir siendo presas. Sin embargo, esas estrategias o esas condiciones que han ido, digamos, generando con el paso del tiempo, sí han logrado que se estabilicen las poblaciones y que se perpetúe la especie en el tiempo. Porque básicamente esa es la función. Nuestra función como seres vivos, o digamos, no solo los humanos, sino en general, no es nacer y volverse médicos, o nacer y volverse ingenieros, o nacer y ser profesores, sino que todos tenemos una función biológica principal y es básicamente garantizar que la especie persista en el tiempo. Es decir, nuestra función biológica es y siempre será reproducirnos. Independientemente de que algunos quieran o no quieran tener hijos, nuestra función principal siempre va a ser reproducirnos. ¿Listo? La extensión de las especies es por no adaptarse precisamente a las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos. Por eso es que el cambio climático ha hecho digamos, ha sido tan rápido que ha evitado que las especies terminen adaptándose a esas condiciones, por ende no terminan evolucionando y por ende terminan extinguiéndose. Exactamente, Javier. ¿Listo? Ya que, por ejemplo, los gatos y las mascotas en general dañen las cosas en las casas, eso ya no tiene mucho que ver, ¿listo? No es que los hagan pasar hambre ni nada por el estilo, sino que pues al ser domésticos seguramente tienen algunos, se estresan bastante o están acostumbrados a las compañías y cuando los dejan solos como que buscan en qué entretenerse y ese tipo de cosas normalmente suceden, sobre todo cuando los dejan solos y cuando viven, por ejemplo, en lugares muy cerrados. Por ejemplo, cuando ustedes tienen algún perrito en algún apartamento, lo más normal es que cuando ustedes lleguen, se van a dar cuenta que hacen mucha bulla cuando ustedes llegan y se ponen súper contentos y llegan y saludan y ladran y ladran y ladran y como que alcanzan medio a llorar. Eso siempre se da porque en los espacios que son muy cerrados, pues obviamente se estresan y tienen como que no saben qué hacer, como que se aburren, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que sucede. Exacto, por ejemplo, los gatos, no sé si ustedes se han visto que cazan lagartijas y también si ustedes, por ejemplo, los llevan a algún parque o algo, se entretienen mucho con las palomas y matan palomas. Matan en general no solo palomas, sino que matan muchas aves, los gatos, porque su naturaleza pues los lleva a ser cazadores. ¿Listo? Y entonces aquí, como estamos hablando de obviamente eso también depende mucho de la crianza, exactamente, y depende mucho de si han sido abandonados, si han sido recogidos, si han vivido en la calle, si no han vivido en la calle, todo eso lo digamos que tiene que ver, porque, por ejemplo, si una persona tiene un gatico desde muy chiquito, pues obviamente se va a acostumbrar a que siempre le dan la comida y demás, pero si, por ejemplo, ese gato o ese perro ha vivido en la calle, pues él tiene como esa tendencia a ser un poquito más agresivo porque obviamente sabe lo que es vivir en la calle. Entonces ese tipo de cosas funcionan. Y como estamos hablando de coevolución, pues vamos a hablar de estas dos estrategias que básicamente son lo que nosotros hablamos de sistemas de ataque y sistemas de defensa. ¿Por qué hablamos de sistemas de ataque y sistemas de defensa? Porque pues los sistemas de ataque serán relacionados a los depredadores y obviamente los sistemas de defensa estarán relacionados a las presas. Un depredador por naturaleza no va a tener a alguien que lo ataque a menos que sea otro depredador. Entonces digamos que no tiene
la necesidad natural de siempre estar buscando cómo defenderse. Sin embargo, una presa, por lo general, siempre va a ser presa. Entonces no va a tener la necesidad de, digamos, de atacar a alguien, pero sí va a tener la necesidad biológica de buscar siempre cómo se defiende. Y para eso, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, o todo ha ido claro. Pues acá no me aparecen más preguntas, profe. Listo. Y para eso, entonces, vamos a hablar de estas dos palabritas que tenemos acá. Camuflaje y el mimetismo. Y son, digamos, similares, pero tienen muchas diferencias. O, digamos, una diferencia principal, más bien, llamémosla de esa manera. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la palabra mimetismo, es la capacidad que tienen esos animales para parecerse a otros animales. ¿Listo? Siempre parecerse a algún objeto o algún ser vivo más bien que se mueve y obtienen una ventaja. ¿Listo? Pero cuando hablamos de camuflaje, hablamos que ese organismo tiende a desaparecer o aparecer desapercibido y es decir, que se parece a objetos que no se mueven. Entonces, ¿el camaleón se camufla o se mimetiza? ¿Ustedes qué creen? ¿El camaleón se parece a seres que se mueven o a seres que no se mueven? El camaleón, para los que no los conocen, pues ese animal que cambia, tiene la capacidad de cambiar el color de su piel básicamente con cualquier cosa. ¿Listo? Pero lo que hace el camaleón es exactamente camuflarse muy bien, porque si tú le pones a un camaleón unas gafas de color rosado, el camaleón se pone de color rosado. Si le pones, no sé, una caja de color azul, el camaleón se camufla y toma ese color azul. Entonces ¿Y siempre, por qué no se mimetiza? precisamente para eso vamos, porque el camaleón no tiene la capacidad de parecerse a otro ser que sí se mueve, ¿vale? Siempre cuando hablamos de la palabra mimetismo, mírenlo, mimetismo, esto que estamos acá, es siempre cuando se parece a algún ser vivo que se mueve, ojo, que se mueve. Pero cuando estamos hablando de camuflaje, estamos hablando de digamos, esa capacidad de esconderse con algún, o de parecerse más bien a algún ser vivo que no se mueve. Y ya vamos a ver ejemplos de absolutamente todo. No se preocupen, ¿listo? Entonces esa es la gran diferencia. Recuerden, mimetismo siempre es cuando se parece a algún ser vivo que se mueve, ¿listo? Pero camuflaje es cuando se parece a un ser vivo que no se mueve, ¿listo? O algún objeto, digamos, de la naturaleza. Entonces, obviamente, vamos a ver ejemplos de cada cosa, ¿listo? Primero, entonces, nos dicen acá, mimetismo es como un insecto hoja. No, eso es camuflaje, exacto. Ya vamos a ver ejemplos de cada cosa, no se preocupen. Entonces vamos a borrar aquí nuestro tablerito y les voy a mostrar. Miren. Recordemos que hay factores bióticos y factores abióticos en el ecosistema, pero espero que ustedes ya lo tengan bastante claro, ¿no? Bióticos, seres vivos, abióticos, seres que no tienen vida, ¿listo? El agua no es un ser biótico, no tiene vida, lo mismo que la luz. Entonces miren acá. ¿Ven el animal? Me imagino que todos lo estamos viendo. O no lo reconocen, no les queda tan fácil. De pronto para nosotros los seres humanos, pues es mucho más sencillo porque tenemos una vista mucho más desarrollada que algunos otros animales. Pero exactamente, es un búho que se está escondiendo en la corteza de un árbol. ¿El búho se está camuflando o se está mimetizando? ¿Listo? ¿Qué creen? ¿Se camufla o se mimetiza? Se camufla. Perfecto, el búho se está camuflando porque está escondiéndose en un objeto que no se mueve, porque los árboles no se mueven. Y ahora, ¿el búho es un depredador o es una presa? El búho es un depredador. Por ende, se camufla como sistema de ataque o como sistema de defensa. Exactamente. No, como es un depredador, pues se camufla como un sistema de ataque porque va a atacar a su presa. La idea de que se camufle o que se esconda en el árbol es que su presa no lo vea, pase desapercibido y pues el búho pueda cazar mucho más sencillo. ¿Listo? Acá. Este es el insecto que muchos de ustedes nos mencionan, que ya nos mencionaron por aquí en el chat, el que se conoce como insecto palo. Exactamente. ¿Lo ven? ¿Saben cuál es? ¿Se diferencia o no se alcanza a diferenciar?
No se alcanza a diferenciar. No, míralo, es Pues creo yo, profe, que es este de acá de la mitad porque parece que estuviera como agarrado. exactamente, aquí está. Si ustedes se fijan, a ver, lo ponemos un poquito más grande en esta zona. Miren que parece que está como agarrado de la rama, exactamente. Ese que está encerrado en rojo es el insecto palo. ¿Qué es? ¿Depredador o presa? Exactamente, es una presa, por ende es un sistema de defensa. ¿Y se camufla o se mimetiza? Se está camuflando. Femine- ¿Por qué se está camuflando? Porque las ramas de los árboles no se mueven. Acuérdense, siempre la diferencia es cuando se está escondiendo en algo que no se mueve, se camufla, pero cuando se está escondiendo en algo o pareciéndose a algo que sí se mueve, se está mimetizando. ¿Listo? Vamos a ver más ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Este es el lagarto que llamaban, que también me escribieron por ahí en el chat, que tiene no solo la cola, sino en general todo el cuerpo parece una hoja seca. ¿Listo? ¿Se está camuflando o se está mimetizando? Primero, ¿lo vieron o no lo vieron? Sin embargo, sí, miren, aquí lo vamos a... De hecho, tiene una forma parecida como la del camaleón. Sí, son, digamos, familiares cercanos. Son primos, por llamarlo de alguna manera. ¿Listo? Ese es, digamos, ese gecko, que realmente es como se llama, que tiene, digamos, esa capacidad de que se camufla exactamente con las hojas. Claro, ¿por qué se camufla? Porque las hojas secas no se mueven. Exactamente, por eso es camuflaje. Y ¿ustedes creen que es para ataque o para defensa? O en este caso podría ser ambas. Yo creo que ambas. Cree que puede ser ambas. De hecho, es ambas, exactamente, porque tiene sus depredadores naturales, pero también se alimenta de animales más pequeños. Entonces, exactamente, es de ambas, tanto de ataque como de defensa. Pero claro, porque es camuflaje. Perfecto. Entonces vamos a ver un último ejemplo de camuflaje y vamos a ver mimetismo. A ver uno que sea más difícil. Veamos este. Ahí, ¿lo ven? Sí, señor. ¿Qué vemos? A ver, yo lo voy a encerrar mientras tanto me cuentan qué estamos viendo ahí. Es una ardilla, exactamente. Para nosotros puede que sea un poquito más sencillo verlo, pero para sus depredadores naturales no. Les di una pista. ¿Camuflaje o mimetismo? Camuflaje, camuflaje, porque las piedras no se mueven, por eso es camuflaje. ¿Listo? Y sistema de ataque o sistema de defensa. ¿De qué se alimentan las ardillas? Hasta en las caricaturas nos dicen, Bellotas. exactamente, De es un nuez. de nueces, por ende no es un depredador, pero sí es una presa, es decir, que es un sistema, se camufla mediante para, o más bien para, como un método de defensa. Hasta ahí, claro, listo. Entonces ahora vamos a ver ejemplos de lo que es el mimetismo. Miren acá, esta imagen que es, digamos, la más común en la que nosotros vamos a hablar de mimetismo. ¿Qué parecen y qué creen que son? Hay algunas que de hecho son muy similares a algunos Pokémones. Profe, Ya me lo han dicho. Pregunta, dime. qué pena, creo que Isabela va a participar porque abrió el micrófono. Isabela, cuéntanos. No, 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 qué pena, estoy escuchando, tranquilo. Ah, ok, Ah, ok. ok. Ay, qué pena. Listo. Nos dicen que ven orugas y serpientes. Nos dicen que ven gusanos. Más o menos, exactamente. Aquí, todos los que estamos viendo, todos, sin excepción alguna, los 8 dibujitos, todos son orugas, todos, absolutamente todos. Es decir, esta. Ninguna es una serpiente, ninguna. Todas son orugas. ¿Por qué es mimetismo? Porque se están, digamos que se están escondiendo o quieren parecerse o quieren dar la impresión de que se parecen a una serpiente. La serpiente obviamente sí se mueve, pero ninguna es una serpiente, todas son orugas. Y si nos confundieron a nosotros, imagínense cómo sería confundir a los depredadores naturales. Sería mucho más sencillo, insisto, porque nosotros somos de los seres vivos que más
digamos que más desarrollados tenemos los órganos de la visión. ¿Listo? Entonces, por eso es mimetismo. Y esa es la gran diferencia entre camuflaje y mimetismo. ¿Listo? Se parecen a serpientes, pero ninguna es serpiente. Todos, absolutamente todos, son orugas. ¿Es un sistema de ataque o es un sistema de defensa? ¿Ustedes qué creen? Primero, ¿qué es una oruga? A ver. Generalmente una oruga que viene siendo, es como un estadio previo, es un animal, digamos que sí, que come hojas, obvio, pero es un estadio previo a una metamorfosis que probablemente, por no decir que la gran mayoría, termina convirtiéndose en mariposas. Exactamente. ¿Quién es su depredador? Como nos dice Ana, su depredador natural son las aves. Pero entonces, ¿qué pasa con un ave? Que si ve un gusanito normal, se lo come. Pero si ve un gusano o una oruga que realmente no parece un gusano, sino que tiene una cabeza que es muy similar a una serpiente, pues no la va a atacar. ¿Por qué no la va a atacar? Porque obviamente la serpiente sí se puede comer a esa ave. Entonces ese es el sistema de defensa que utilizan en este caso las orugas para pasar desapercibidas ante los ojos de sus depredadores, que en este caso serían las aves, y evitar, digamos, que sean alimento de ellas. ¿Listo? Si fuera para atacarse, parecería algo más inofensivo. También puede ser una forma de verlo. Siempre que alguien quiere parecerse o que quiere intimidar es porque es algo de defensa. Y cuando alguien quiere, digamos, pasar por algo, mentiras, cuando algún ser quiere parecerse a algo más agresivo, es normalmente porque quiere defenderse. Pero cuando quiere parecerse a algo más inofensivo o más dócil es porque normalmente quiere atacar. Eso también puede ser una forma de verlo, como nos dice Samuel. Generalmente son presas, sí, y son muchas que, por ejemplo, esos soniditos y esas cosas que encontramos en las noches también, exactamente. Pero que estos animales parezcan serpientes no significa de una que sean venenosas, no. ¿Listo? Ese mimetismo es únicamente a nivel visual. No significa que empiezan a generar colmillos, no significa que empiezan a generar veneno, ni nada por el estilo. Ojo, eso no tiene nada que ver. Simplemente es una forma de esconderse visualmente hablando, ¿listo? Y por eso es que nosotros hablamos de mimetismo y camuflaje, ¿listo? Claro, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Claro, por qué algunos es ataque y por qué otros es defensa. Y claro, cuándo es mimetismo y cuándo es camuflaje. Perfecto. Sin embargo, recordemos como siempre y retomemos. Siempre que es parecerse o esconderse o tratar de pasar desapercibido, pareciéndose a algún ser que no se mueve, es camuflaje. Pero siempre que es parecerse o tratar de obtener ventajas, digamos, asimilándose a algún ser que sí se mueve, va a ser mimetismo. ¿Listo? Y esa es la forma más sencilla de verlo. Y hay muchísimos ejemplos en la naturaleza. Y de hecho, aquí en Colombia, sobre todo, por ejemplo, en el tema de insectos y en el tema de orugas y demás, es muy común porque nosotros somos muy diversos en ese aspecto. Entonces, nosotros encontramos aquí en Colombia muchas serpientes, pero también encontramos muchas orugas que pueden asimilarse a parecerse serpientes. ¿Listo? Y aquí en Colombia es bastante normal. Les voy a mostrar aquí un último ejemplo de camuflaje y vamos a terminar nuestra clase con lo que nos queda, porque no es que se acabe la clase en este momento. ¿Listo? Entonces, esto que vamos a ver aquí es, aunque no parezca, son los familiares o son los primos más cercanos de un animal que nosotros probablemente todos detestemos, y son las cucarachas. Las familiares o las primas más cercanas, así como nuestros primos más cercanos eran esos chimpancés que vimos en clases pasadas. En este caso vemos que las mantis, me imagino que las reconocen, mantis, son los primos más cercanos pues de las cucarachas. En este caso se está camuflando porque se está pareciendo. Las conocen verdes, sí, esta es muy bonita porque se parece mucho a una flor, a una orquídea. Les voy a escribir aquí. Hay una orquídea que es igualita, con esos mismos colores. Entonces lo que hace la mantis es parecerse a esa orquídea y se está camuflando. Ahora, ¿ustedes qué creen que la mantis es depredador o es presa?
¿Presa? Creo que es depredador. Las mantis son en general depredadores, exactamente. Entonces sería un sistema de ataque, parecerse a algo inofensivo como una flor. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Perfecto todo? ¿O tienen alguna duda? ¿Algún otro ejemplo? ¿O no todo nos quedó claro hasta ahí? Claro, Los leo y los escucho también. Perfecto, listo, todo claro. Entonces, teniendo en cuenta que esas modificaciones que estamos viendo de los órganos y demás tienen un origen evolutivo, porque obviamente todo lo que nosotros vemos de la naturaleza, evidentemente, tiene un origen evolutivo, vamos a hablar de cuáles son esos tipos de órganos y cómo los clasificamos según el origen evolutivo, y con eso vamos a terminar la clase de hoy, los temas que van a ingresar en el fanzine y pues todo lo relacionado a lo que nos compete, en este caso pues la clase de hoy. Vuelvo y digo, ¿vale? Entonces, con eso vamos a terminar. Y vamos a hablar de órganos de tipo homólogo y órganos de tipo análogo. ¿Listo? Así como el mimetismo y el camuflaje es muy sencillo de, digamos, de diferenciar teniendo en cuenta que uno es parecerse a algo que se mueve y otro es parecerse a algo que no se mueve, pues en este caso vamos a hablar de órganos homólogos y órganos análogos cuando ese órgano tiene un mismo origen evolutivo y cuando ese órgano tiene un diferente origen evolutivo. Es decir, cuando están emparentados biológicamente hablando, pero tienen un mismo órgano, vamos a hablar que son órganos homólogos. Pero cuando tienen ese mismo órgano y no están emparentados biológicamente hablando, son órganos análogos. Entonces vamos a poner ejemplos para que nos quede mucho más claro, porque a veces con las palabras como que no se entiende y como que la gente se enreda, todos nos enredamos así, más fácil es ejemplificando y nos queda todo mucho más sencillo. Entonces, vamos acá. Estamos viendo las extremidades de un león, un delfín, un murciélago y un humano. Recordemos que órganos homólogos todos tienen un origen evolutivo en común o están, digamos, relacionados biológicamente, están emparentados muy cerca. Y órganos análogos significa que no están emparentados, pero que tienen la misma función. ¿Listo? Entonces, la extremidad del humano, la extremidad del león, la extremidad del delfín y la extremidad del murciélago, ¿creen ustedes que son órganos homólogos o creen que son órganos análogos? A ver, mire, son, para ser más específicos, las alas de los murciélagos, las aletas de los delfines, las patas de los leones y los brazos de los humanos, ¿qué creen que vendrían siendo? ¿Homólogos o son análogos? ¿O no tienen ni idea? Samuel nos dice que son homólogos. Listo. ¿Por qué creen que son homólogos? ¿Cuál creen que son? A ver, ¿cómo podríamos relacionar evolutivamente nosotros a los humanos, a los leones, a los delfines y a los murciélagos? ¿Cuál creen que sea esa relación evolutiva? ¿O no creen que haya relación evolutiva? ¿O no están emparentados de ninguna manera? ¿Tienen la misma estructura? Sí, tienen la misma estructura, pero estamos hablando, en este caso, no como tal de la parte del cuerpo, sino del origen del organismo. Todos, tanto los humanos como los leones, como los delfines, como los murciélagos, pertenecemos a un mismo grupo de animales que se llama los mamíferos. Es decir, todos, aunque no parezca, estamos muy relacionados biológicamente porque todos somos mamíferos. De hecho, si aquí colocáramos, por ejemplo, la rata, también. Y un dato curioso acerca de los ratones es que fuera de los simios, son los seres vivos que más se parecen genéticamente a los humanos. Por eso son tan usados en los laboratorios para las pruebas, digamos, de medicamentos y demás. Porque si nosotros pudiéramos en este momento hacer la comparación de el genoma de los ratones y de los humanos, se darían cuenta que el porcentaje es de más del 90% de compatibilidad. Simplemente algunas cositas difieren y por eso los humanos somos humanos y los ratones son ratones. Entonces, como todos estos grupos, estos animales, humanos, leones, delfines y murciélagos, pertenecen al mismo grupo de animales que son los mamíferos, vamos a hablar de órganos homólogos, porque todos tienen
un origen evolutivo en común. Acuérdense que todos los mamíferos pertenecen o venimos o nos originamos de un animalito que es muy similar. Obviamente ya no existe, pero en su momento apareció y es un animalito muy similar a las ardillas. ¿Listo? Entonces, por eso todos somos mamíferos, todos nos reproducimos y digamos que la palabra mamífero significa que la mamá, es decir, la mamá de esas crías, pues le da leche a sus hijitos. Por eso tanto el león como el delfín, como el murciélago, como el humano somos mamíferos y pues obviamente eso nos indica que tenemos un mismo origen evolutivo. ¿Cómo los diferenciamos? Y para que nos quede más claro, lo vamos a ver aquí con órganos análogos. Comparamos las alas de un ave con las alas de una mariposa. Son órganos análogos porque no tienen un mismo origen evolutivo. Las aves son aves y las mariposas son insectos. ¿Son seres vivos? Sí. ¿Son animales? Sí, pero no provienen del mismo ancestro en común, porque las aves provienen de los reptiles, ¿cierto? Pero las mariposas provienen pues de un insecto que fue su ancestro en común. Entonces por eso están separadas, son la misma estructura, tienen la misma función, volar, pero no tienen el mismo origen evolutivo. Por eso son órganos análogos, ¿listo? Recordemos, órganos homólogos tienen el mismo origen evolutivo, órganos análogos no tienen el mismo origen evolutivo, ¿listo? No es que nos hayamos contagiado por un murciélago simplemente porque somos mamíferos, no, eso, el tema de los virus es un cuento aparte, porque de hecho los virus ni siquiera se consideran seres vivos, no es que sean zombies ni nada por el estilo, pero pues no se consideran seres vivos, entonces no tiene mucho que ver con eso. Pero sí tenemos, aunque no parezca y aunque no lo crean, tenemos muchos hábitos de vida muy similares entre todos los mamíferos, ¿vale? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto, entonces si no hay ninguna pregunta, les recuerdo que después de clase, es decir, por ahí después de las 8, contesto los correos que no he alcanzado, que son, ya los menciono, que los tengo por acá, que son Amador, Camilo García e Ivonne, que son los últimos 3 correos que me llegaron después de las 5 que no alcancé a responder. Entonces yo después de eso, después de que se acabe la otra clase, pues los responderé y que les quede todo claro. Si no, pues nuevamente para las personas que sigan teniendo dudas respecto a cualquier tema, ahí les pongo el correo que está dispuesto únicamente para temas académicos, sino también se pueden comunicar como siempre con Nicolás y cualquier cosa pues nos cuentan, ¿vale? Y nosotros siempre respondemos a la mayor brevedad, ¿vale? No sé si tengas algo que decir, Nicolás, para cerrar la clase. No, pues en primer lugar, pues sí que disculpen como que hoy estuve un poco ausente, sino que estamos recogiendo datos de chicos de ciclo 6, entonces fue por eso. Y por eso algunas personas me debían hablar, pero pues no me escuchaban. Era por eso porque estaba hablando con algunos estudiantes. Entonces, el último plazo para entregar, la primera entrega, hasta este sábado para los antiguos, hasta... ¿Cuándo es El para los martes nuevos? dijimos. Hasta el martes para los nuevos. Y ya la segunda entrega y la final es para el 19 de junio para todos. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? No, nada, chicos, ahí ustedes saben que estoy súper atento. Ahorita, pues, lo que les digo, por eso mismo que estaba haciendo esa recolección de datos, pues no andaba muy pendiente de WhatsApp, pero ya esta noche también les contesto a todos aquellos que me hayan escrito, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos, que tengan una feliz noche. Muchas gracias por su asistencia. Profe, nuevamente muchas gracias por la clase y nos vemos mañana a Listo, las chicos. 6. Mañana a las 6, como siempre, muy puntuales para iniciar, para que nos rinda como siempre. Listo, chicos, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Vayan, descansen, coman algo y nos vemos. Adiós, chicos. Gracias, chao. 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 Chao a todos.